Bienvenidos a esta entrevista exclusiva aquí en France 24. Nos encontramos en el Foro de París por la Paz y tenemos dos invitados. La primera es Christine Lagarde, gerente general del Fondo Monetario Internacional. Hola y bienvenida. Gracias. Y también con nosotros Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial. Ambos gracias. Gracias, Mark. Estamos conmemorando el fin de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años. Señora Lagarde, ¿ha visto usted alguna señal de las tensiones que causaron esta Primera Guerra? Por ejemplo, las crecientes desigualdades. Sí, esa es una. Veo que hay dos cosas extrañamente similares a la situación previa a la Primera Guerra Mundial. La primera es la globalización. Todo es igual. El volumen de los bienes, de los servicios, el movimiento de la gente, el movimiento de los capitales, en esa época era fenomenal. Y creció de manera significativa entre 1870 y 1910. Ese es un factor que es extrañamente similar a lo que vivimos hoy en día. El segundo son las desigualdades. Usted me dirá que la situación era diferente en esa época porque estaban los imperios, las colonias que crearon un paradigma completamente diferente. Pero en términos de desigualdades en algunos países, esos que llamamos economías avanzadas y que fueron los principales, no los únicos, pero sí los principales actores durante la Primera Guerra Mundial, había mucha desigualdad y ciertamente existía el 1% y el resto. De manera similar, hoy en día la situación no es tan diferente. Entonces hay razones para preocuparse. Dr. Kim, hay muchos llamados por un nuevo multilateralismo más inclusivo. ¿Son solamente rumores o es algo necesario? ¿Y cómo debería implementarse? En estas conferencias escuchamos unas presentaciones realmente interesantes, sobre todo la de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y creo que él dijo algo muy importante. Él dijo, podemos ver estas instituciones y derribarlas, pero tendremos que volver a construirlas y será mucho más difícil hacerlo. ¿Sabe? Nuestras instituciones surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, durante una situación en la que se reconoció que no era posible volver al caos de antes en el que, por ejemplo, en esos términos, había dos instituciones y una de las grandes preocupaciones era que los precios subieran y bajaran y que hubiera políticas vecinas más fuertes. Debíamos tener un lugar para poder hablar sobre temas como las tasas de intercambio monetario y para nuestra organización debíamos tener un lugar donde pudiéramos hablar sobre qué se necesitaría para reconstruir Europa en el caso de nuestra institución, pero luego eso creció hasta construir muchas otras sociedades. Creo que el nuevo multilateralismo está respondiendo a algo que es fundamentalmente diferente al periodo de la Primera Guerra Mundial, y es que las nuevas tecnologías están permitiendo que todo el mundo vea cómo vive el resto de las personas. Entre los próximos 5 a 10 años, todas las personas del planeta tendrán acceso a banda ancha, y cuando la tengan, todos podremos ver cómo vive el resto del mundo. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es que las aspiraciones de todas las personas están aumentando. Hace unos 100 años había muy pocas personas ricas, solo la realeza y el círculo que la rodeaba, y prácticamente todo el resto vivía en una pobreza extrema, dependiendo de la tierra y subsistiendo. Pero ahora vemos una explosión de las aspiraciones de la clase media en todas partes del mundo. Y entonces, el nuevo multilateralismo tendría que responder a este deseo de que todos participen plenamente en la sociedad, y eso es mucho de lo que hacen nuestras organizaciones. Tratan de crear las condiciones para que todo el mundo tenga una oportunidad de alcanzar sus aspiraciones, y eso no era realmente lo que estaba pasando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedo añadir algo? Porque estoy completamente de acuerdo con lo que Jim ha estado diciendo. Le daré un ejemplo. Hoy en día, cuando nos fijamos en la manera de operar, las personas tienen una cuenta bancaria. Probablemente usen tarjetas de crédito, utilizan el celular para hacer un pago. Pero hay casi 2 billones de personas que no están en esta situación, que están financieramente excluidos. En otras palabras, que no hacen ningún pago. Y debemos estar integrados. Debemos ser parte de esto. Es necesario que podamos hacer transacciones, vender los productos sin miedo a que nos roben, porque los billetes y el dinero se lo quitan sobre todo a las mujeres. Entonces, con un multilateralismo más inclusivo, queremos asegurarnos que todos puedan beneficiarse de él. Hablo desde una perspectiva financiera, pero lo que Jim está diciendo es exactamente lo mismo.
Todo el mundo debe beneficiarse de esto. No puede ser solo para quienes comercian. Debe involucrar a los que participan haciendo las cosas, proveyendo servicios, y ellos también deben hacer parte y deben obtener una esperanza como resultado. Claro, también hay cambios en la política a nivel mundial. La subida del nacionalismo sobre la que el presidente francés habló y denunció, claramente desde Donald Trump hasta el señor Bolsonaro en Brasil y Víctor Orbán en Hungría, y la lista continúa. Incluso en países que están bien o medianamente bien, vemos esta subida de "mi país va primero". ¿Esto es claramente una amenaza para ustedes? Bueno, una de las cosas que todos debemos enfrentar es el hecho de que incluso en los países más pudientes hay personas que no se han beneficiado con la globalización. Y que están molestas. Y que están molestas y estamos tratando de ser claros. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Culpamos a los demás y nos enfocamos en qué debemos hacer para asegurar que los ciudadanos puedan competir en la economía del futuro? Cristina acaba de hablar sobre las tecnologías financieras. Acabamos de lanzar juntos una gran agenda para que todos estén incluidos en el mundo de las finanzas del futuro. Y en este caso, tiene que ver con tener cuentas bancarias electrónicas, tener acceso a las finanzas, acceso a los mercados. La agenda fintech es realmente importante. Pero las personas que son como mis compañeros de colegio, yo crecí en el medio oeste de Iowa y solo el 10% de los graduados de mi clase fue a la universidad. El resto consiguió buenos trabajos en las acerías, en las fábricas, y no podían entender por qué nosotros queríamos seguir estudiando. Pues ahora mis compañeros se están enfrentando a un mundo en el que no tienen las habilidades para competir en la economía digital de hoy en día o del futuro. ¿Qué hacemos? Esos países deben enfocarse en mejorar sus habilidades, pero también deben pensar en cómo cambiar la conversación para que no solo gire en torno al enojo y al privilegio, sino sobre prepararse para lo que vendrá con seguridad. Todas las personas reflexivas que conozco dicen que el futuro será mucho más demandante a nivel digital y que todo el mundo debe prepararse para eso. Los países de Asia del Este se están preparando agresivamente, pero no creo que los poderes tradicionales del mundo puedan quedarse sentados y pensar que una especie de privilegio, retroceder cerrando fronteras, funcionará frente a lo que será la economía dentro de muy poco tiempo. Hablando de economía, obviamente el comercio mundial está amenazado, especialmente entre Estados Unidos y China. Y de cierta manera, sé que ambos estuvieron en China hace poco. Algunos ven la China comunista, al menos la China oficial, como el campeón del libre comercio frente a Estados Unidos, que parece pensar de otra manera. ¿Eso es lo que estamos viendo, presenciando? Yo trato de ser muy práctica. Hay capas ideológicas en todo esto, pero hablando prácticamente, ¿quién está haciendo qué con quién? Todo el mundo está haciendo muchas cosas con todo el mundo, y el planeta está bastante interconectado, ya sea lo que llamemos cadena de suministro, interconexiones, desde el uso del celular hasta los productos que compramos. El mundo es parte de lo que somos, de cómo operamos y qué compramos. Ahora debemos tener cuidado con lo que estábamos hablando. Incluir y no excluir. Y para esto, claramente debemos operar según las reglas, respetando esas reglas, reconociendo quién desarrolló quién. No se trata de robarle la propiedad a alguien más, me refiero a la propiedad intelectual. No se puede tratar de forzar a algunos principios simplemente porque se tiene un mercado grande y por ende se deben pagar precios especiales por eso. Entonces creo que es muy importante asegurarse, como lo dijo Jim, de que la gente reciba y tenga acceso a la educación para que tengan oportunidades. Eso es lo primero. Lo segundo es asegurarse de que las mujeres hagan parte del juego. Cuando nos fijamos en el círculo de líderes hoy en día, es fascinante, entre los 40 hay 2 mujeres. Hay un pequeño problema ahí que debe atenderse, un problema significativo, yo diría. Y tercero, debemos asegurarnos de que las reglas se respeten y que las reglas que fueron decididas por los jugadores evolucionen con el tiempo, con las tecnologías, con los nuevos jugadores que entran a hacer parte del juego. Nuestras 2 organizaciones son fascinantes porque en sus artículos hay principios que de hecho requieren que cambiemos con el tiempo, que nos adaptemos, que tengamos miembros nuevos, que aumentemos la cantidad de capitales. No son lo suficientemente buenos, deben mejorarse, pero los orígenes de la evolución están ahí y deben conservarse.
Rápidamente, sé que el banco lanzó un nuevo índice de capital humano que básicamente le dice a los países que deberían trabajar más en términos de lucha contra la mortalidad infantil, pero también ayudando a nivel de salud y de educación, nombrando esos países. ¿Es esta una manera de decirle a los países que enriquecerse o tener más dinero no es suficiente? Hace parte del nuevo multilateralismo. Si pensamos en el desarrollo en el pasado, de muchas maneras podríamos decir que el mundo pasó del colonialismo a la caridad y que eso funcionó por un tiempo hasta que las aspiraciones de todo el mundo aumentaron y dejó de ser suficiente solo proveer unas cuantas muestras aquí y allá para la salud y la educación. Ahora debemos adoptar una posición completamente diferente. Si los países africanos quieren competir en la economía del futuro, sus ciudadanos deben estar preparados y ahora no lo están. Eso es lo que estamos resaltando. Hasta ahora nos hemos concentrado en la generosidad de los países donantes y eso ha sido maravilloso. Hemos podido atacar el VIH, la tuberculosis. Yo mismo he trabajado en eso, pero ahora decimos, miren, esa cantidad de caridad es fabulosa, es necesaria. Necesitamos más, pero si los líderes, los ministros de finanzas sobre todo, no se encargan de preparar a sus ciudadanos para el futuro, nunca lo lograremos. Y ahora con el índice, estamos teniendo una conversación completamente diferente con los líderes en los países en desarrollo y creo que están entendiendo que todavía hay mucho por hacer. Esto es diferente, ya no se trata de caridad postcolonial, sino de darle a todo el mundo una oportunidad. Última pregunta. Hace 10 años usted fue testigo de primera mano de una crisis financiera. ¿Ve alguna posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir? Algunos están preocupados, ¿lo está usted? Es mi trabajo, debo preocuparme todo el tiempo. Debemos ser conscientes de los riesgos potenciales y ver las amenazas en el horizonte, las nubes que se acercan. Hay nubes, claro. ¿Nubes negras? Las nubes se están ennegreciendo y creo que estamos tratando de gritar más fuerte. Las políticas deben decidirse, implementarse, y creo que todavía hay tiempo para lidiar con esos problemas. Pero es hora de arremangarnos y hacerlo. ¿Puedo decir algo para los televidentes? Todos nosotros estamos mucho menos preocupados porque Christine está en esa posición. Ese es un buen cumplido, y con ese buen comentario terminamos esta entrevista exclusiva con Christine Lagarde y Jin Yong Kim desde el Foro de París por la Paz. Muchas gracias a los dos y gracias a ustedes por sintonizar esta entrevista aquí en France 24.